Bien, estimados alumnos, ahora nos corresponde ver el último tema de nuestra tercera unidad, que tiene que ver con los enfoques comunes a la estructuración del trabajo. Y hemos visto los enfoques de la administración, los factores básicos, los factores situacionales o diseño situacional de la organización, y ahora nos corresponde ver estos enfoques comunes a la estructuración del trabajo. ¿Qué, ¿Cuáles son? Estos enfoques comunes, tenemos 5, que ayudan a tener mayor crecimiento dentro de la organización. Se dan dentro del trabajo porque son en los puestos de trabajo normalmente que se van desarrollando. Son estos enfoques, no estamos considerando, por ejemplo, decir un ascenso, sino yo lo que busco es que en determinadas áreas de la empresa lo pueda desarrollar de mejor manera. Entonces tenemos una rotación, ingeniería del trabajo, la ampliación del trabajo, enriquecimiento del trabajo, el enfoque sociotécnico, el resumen de los tres, y por último, qué acuerdos tenemos dentro de la organización. La rotación del trabajo consiste en trasladar a los trabajadores periódicamente de un lugar a otro para brindarles la oportunidad de realizar tareas diversas. Esto general se da en el mismo nivel, o sea, puede darse en diferentes niveles, pero por lo general, y es mejor que se dé en el mismo nivel. Y que tengan los mismos requerimientos de aptitudes, reduciendo así el tedio aburrimiento del trabajo. O sea, necesito tener el mismo nivel, que se dé el mismo nivel de aptitudes, y que así también el tedio aburrimiento del empleado se vea de la mejor manera. Entonces, acá digamos tenemos un pequeño ejemplo, trabajador 1, 2, 3, 4, un mes, un trabajador hace el trabajo de ensamble, el otro conexión, el otro soldadura, el otro prueba, y después lo hacemos de manera de repente el trabajador 1 ahora se va a soldadura, el otro a conexión, el otro a prueba. Pensemos un poco en nuestros fast food. La mayoría de los fast food hay una persona que trabaja en caja, la otra persona trabaja repartiendo, ¿no? Entregando, haciendo las entregas, el otro trabaja en cocina, y después cambiamos. Entonces, ¿con qué intención? De que no toda la vida pues tú estés en caja, no toda la vida estés en cocina, no toda la vida estés en atención. Hay personas que les encanta alguna de estas tres funciones, o sea, les gusta hacer más. Más, en algunas empresas precisamente buscan eso. Primero te hacen conocer todas las funciones en el mismo nivel y después te pueden preguntar en cuál te has visto más cómoda. Es más, en algunos casos te dicen cuál te has visto más cómoda y cuál yo te he visto más cómoda a ti, con la intención de que podamos hacerlo de una u otra manera, de la mejor manera en nuestro trabajo. Pero ya es una conversación entre uno y otro, ¿no? Que se pueda tener. Entonces es eso, es el mismo nivel, es lo más práctico, lo más fácil dentro de la rotación del trabajo que se va desarrollando y lo vamos haciendo de esa manera. Por otro lado, tenemos la ingeniería en el trabajo, que centra su atención en las tareas a realizar, los métodos a utilizar, el flujo de trabajo en empleados, la distribución del lugar de trabajo, los estándares de desempeño y la interdependencia entre las personas y las máquinas. Entonces, un poco más esa tarea, ¿no? Acordémonos a Fayol, a Taylor, que buscaba más la tarea, ver los métodos, ver la eficiencia, ver el desempeño, ver estándares, la interrelación entre las personas y las máquinas. Eso es lo que busca y busca altos niveles de especialización, permitiendo a los empleados aprender con rapidez una tarea. Entonces busca que los empleados aprendan con rapidez esa tarea, permitir ciclos cortos de trabajo, de ejecución casi automática. Entonces ya que no tengo una supervisión, lo que dice aquí, ¿no? Reducir la necesidad de supervisión, que también tenga una ejecución casi automática. Y es más fácil la contratación. Obviamente, ¿no? Si nos ponemos a pensar y que tenemos puestos bien especializados, la contratación la vamos a hacer de la misma manera. Vamos a hacer contratos muy especializados en ese sentido. Entonces, lo vemos de esa manera, ¿no? Entonces, tenemos permitir a los empleados aprender con rapidez, permitir ciclos cortos de trabajo, hacer más fácil la contratación, reducir la necesidad de supervisión. Entonces, eso tenemos dentro de la ingeniería del trabajo. La ampliación del trabajo es otra de los enfoques. ¿Qué significa? Si el aumento de tareas diferentes que se realiza un empleado, de esa forma se produce más diversidad en los puestos. Intenta aumentar tareas en cierta forma habituales para que éste tenga más variedad y sea más interesante. Y esto se hace de forma horizontal. Entonces, pensemos, cuando hablamos de forma horizontal, pensemos en los organigramas. En un organigrama de manera horizontal, yo voy a aumentarle más tareas a la persona, no de una manera horizontal. Entonces, le amplío su trabajo. Entonces, en relación con la rotación de puestos, los puestos de los trabajos no se rediseñan, ¿no? En la rotación. Ustedes hemos visto, no hay un rediseño del trabajo. Simplemente yo voy trasladando a la persona y la persona va haciendo lo que el puesto indica. En cambio, en la ampliación de trabajo, la diversificación del puesto implica cambiarlo en la realidad. O sea, ya no voy a hacer lo mismo, voy a hacer dos cosas.
Pónganse a pensar en el mismo puesto digamos, en los fast food. Una rotación es lo que hemos visto, ¿no? Una persona en caja se va a atención, de la atención se va a cocina. Pero imaginémonos que solo ya no tenemos tres personas, tenemos dos personas y quiero ver qué persona podría hacer dos funciones a la vez. Quizás el de atención con el de caja, ¿no? El de caja de atención lo puede hacer, y en algunos momentos hemos podido ver ello. Entonces, así se amplía el trabajo. O quién podría estar en cocina y también atención, ¿no? El mismo de cocina atiende. O sea, esto lo tenemos que ver y desarrollar de una u otra manera con la intención de ver que no puedo hacer un ascenso porque no tengo esa capacidad de pago, pero sí te puedo ayudar para que no pierdas ese tedio, esa atención y te sientas también que estás creciendo dentro de la organización. Por otro lado, el enriquecimiento del trabajo consiste en dar la autoridad. Acá, el otro empleamos las tareas. Acá le damos la autoridad a los empleados para asumir más responsabilidad y participación en la prevención, organización, control y evaluación de su propio trabajo. Comprende expandir los puestos de forma vertical, ¿no? En otros horizontal, ahora es de manera vertical. Entonces, centra su atención en aumenta la variedad de habilidades, la variedad con la tarea, la importancia de esta, la autonomía y la organización del trabajo. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta que hay personas que no solo, o sea, que son muy buenas haciendo el trabajo y que no tengo esa posibilidad de hacerlas crecer porque ya hay un supervisor y quizás, o yo soy el supervisor y si le doy el puesto de supervisor me quedo sin trabajo, pero no hay esa posibilidad de darles más. Entonces, busco enriquecer su trabajo dándole autoridad, que esta persona sea capaz, dentro de la línea, sin tener un ascenso, dentro de la línea, que sea capaz de que yo le pueda dar esa autoridad de que decida cosas, de que planee cosas, de que evalúe quizás a sus compañeros. Y si lo queremos ver es un poco por lo que pasa con los alumnos de la clase, ¿no? Cuando tenemos estos coordinadores de grupo, ¿no? O encargados de grupo, eso no significa que eso es otro tipo de alumno, todos son tratados por igual, pero este coordinador tiene un plus. Yo voy a hablar directamente con el coordinador si algo está pasando mal o algo pasa en su grupo. Entonces yo voy viendo con esas personas día a día cómo se van desarrollando este contexto. Entonces, ¿ven? O sea, en este mismo puesto, esta misma persona, recordamos que esto sea en los mismos puestos de trabajo, pueden ampliarse, pero ese mismo puesto no es un ascenso. El ascenso es totalmente algo diferente. Entonces, consiste en comprender y expandir esos puestos de forma vertical. Y por último, tenemos los sistemas sociotécnicos. Estos sistemas sociotécnicos se basan sobre todo en la premisa de que para producir bienes o servicios valorados por los clientes, toda organización está integrada por personas. Un sistema social que usa un sistema de herramientas, un sistema técnico. Es lograr la mejor unión posible entre tecnología y las personas que participan y las necesidades de la organización. Ahora, hasta hace un semestre era impensable de que todos los profesores estén usando las herramientas que ahora estamos usando. Como yo les comentaba, yo trabajaba antes en la universidad en el área de capacitación docente y después en el área de pregrado, apoyando mucho a los profesores en sus capacitaciones y en el uso de la herramienta de Moodle, de todo lo que era, pues no todos los profesores en ese momento hacían uso de ella. Y en algunos casos se comprendía, porque a veces, así como tenemos esa aversión al riesgo, hay profesores que ya por ser mayores tienen esa aversión a la tecnología. Y lo podemos ver en los abuelos, en los papás, que usan delimitadamente, o sea, limitadamente algunos productos o servicios, que ahora hemos tenido que cambiar rotundamente de ellos. Pero pongámonos a pensar, o sea, yo cuando entré a la universidad había los reflectores, ¿no? Que eran esas laminillas y que iban pasando esas laminillas de ejercicio en ejercicio. Entonces, completamente diferente a lo que nosotros hemos podido ver o determinar ahora en encender un cañón multimedia. Entonces, es un poco lo que nosotros nos damos cuenta en relación a los cañones, en relación al uso de la tecnología y ahora que se ha desarrollado mucho más, ¿no? El enfoque de los sistemas sociotécnicos pone énfasis en el diagnóstico de las demandas de los participantes externos de la empresa y las adaptaciones internas necesarias para responder a estas exigencias. Esto que está aquí se ha dado ahora de una manera veloz, no sea de una manera tan rápida que nosotros tenemos que entender que no hemos tenido tiempo ni siquiera para pensar y decir lo hago o no lo hago, no, es o lo haces o no lo haces. Y si lo haces, yo sé que no estás todavía preparado, pero vas a seguir haciendo, haciendo, haciendo. Entonces,
ahí vienen estos cambios que se pueden dar dentro de la organización, esos diagnósticos internos que se puedan dar de uno u otro lado, ¿no? Entonces, la comparación de estos 5 enfoques tenemos sobre todo en la, no se lee muy bien acá dice impacto y acá dice complejidad. Entonces, el impacto y la complejidad son dos parámetros que me van a hacer ver sobre todo estos enfoques. En relación, el más bajo es la rotación del trabajo. Obviamente, no es un impacto mayor, no es complejo hacer una rotación de trabajo. Pero sí, la ampliación, lo más fácil es una ingeniería del trabajo, recordémonos que es complementar, tiene más impacto que complejidad, entonces yo voy viendo, darme cuenta que tengo que hacer un estudio de tiempos, de análisis. Recordemos lo que hizo Ale Robo en el capítulo 14 del libro, ¿no? Fue analizando esos tiempos mediante ese juego, se fue dando cuenta cómo con los palitos, los cerillos, ¿no? De fósforo, se van dando cuenta cómo podía ampliar, darse cuenta de lo que estaba pasando. La impresión del trabajo, ¿no? Que lo que hemos visto no es tan complejo, pero amplió un poco más, está cercano al trabajo. Ya un poco más complejo es el enriquecimiento del trabajo. Obviamente, dar la autoridad va a tener un impacto mayor y va a ser un poco más complejo porque tengo que responder ante personas diferentes. Y por último, los sistemas sociotécnicos, ¿no? Que ahí sí tiene un impacto mayor y una complejidad mayor. Y es lo que nosotros estamos dándonos cuenta día a día en nuestro trabajo como profesores, ¿no? Y ustedes también como clientes debemos estar dando cuenta de lo complejo que se puede. Bien, pero todo ello tenemos que llegar a algunos acuerdos laborales, ¿no? Con el aumento de avances tecnológicos, estos aumentos laborales se pueden en tres sobre todo. El horario flexible, horas de trabajo flexible dentro de ciertos límites. Démonos cuenta que a veces decir que trabajamos 8 horas diarias y nos las trabajamos netamente esas 8 horas, normalmente no es cierto. En algunos países como Finlandia, donde nos dicen que se trabaja 6 horas, vamos a trabajar 6 horas, pero en esas 6 horas no está permitido ver redes sociales ni nada de este tema, y tú te vas de repente entre las 8 de la mañana y te vas a salir 2 de la tarde y ya después tienes toda la tarde para que veas las redes sociales. Puede funcionar. Tenemos horarios flexibles, horarios que me ayudan, que están permitidos. Horarios compartidos, horarios de medio tiempo, sobre todo en los bancos se da mucho esto, sobre todo personas que trabajan. Yo voy a compartir un horario de tiempo completo con una persona que no trabaja. Y el teletrabajo, que es lo que hemos visto ahora, que todos están haciendo actualmente ese tema del teletrabajo y que funciona. En algunos casos sí funciona bien, en otros no, porque tenemos, o sea, antes no se da por esa aversión, ese riesgo de que el trabajador hará sus funciones, no las hará, ¿cómo lo hago? Si lo hago, no lo hago. Entonces, esto es un poco lo que día a día vamos a ir desarrollándolo y viendo. Bien, entonces, más allá de lo que hemos visto, de que pueden haber la rotación, la ampliación, el enriquecimiento, trabajar de manera sociotécnica, también tengo que darme cuenta que hay estas tres cosas importantes, ¿no? Ver unos horarios flexibles, puestos compartidos y teletrabajo. Entonces, esto me va a permitir también tener esos acuerdos laborales con las personas. Y así terminaríamos nuestra tercera unidad del curso. Con ello estaríamos prestos para poder dar nuestro examen parcial. Cualquier duda y consulta la vemos en clases. Cuídense.